La mayoría de las personas cree que para avanzar necesita apoyo constante. Esperan que alguien los impulse, los motive o los sostenga cuando las cosas se complican. Se acostumbran tanto a la aprobación, al ánimo y a la compañía que terminan construyendo su fuerza sobre algo que no controlan. Ese es el problema. Cuando tu estabilidad depende de otros, tarde o temprano se derrumba porque las personas se cansan, se distraen o simplemente no están cuando más las necesitas. La verdad que pocos quieren aceptar es que si no aprendes a avanzar por tu cuenta, nunca llegarás tan lejos como podrías. El cambio real empieza cuando dejas de esperar y decides actuar por decisión propia. Una de las lecciones más duras de la vida es entender que nadie vendrá a rescatarte, no importa cuánto te quieran o cuántas veces te prometan apoyo. Llegan momentos en los que estás completamente solo frente a tus decisiones, tus miedos y tus problemas. En esos momentos no existe consejo suficiente ni palabras que puedan hacer el trabajo por ti. O avanzas o te quedas donde estás. Mientras más rápido aceptes esta realidad, más rápido dejarás de depender de otros y comenzarás a tomar el control de tu vida. Porque la fuerza que transforma a una persona no llega desde afuera, nace cuando comprende que es la única responsable de seguir adelante. Durante mucho tiempo esperé que alguien valorara mi esfuerzo, que entendiera lo que estaba viviendo o que me levantara cuando caía. No era por falta de capacidad, era porque en el fondo quería sentir respaldo. Sin darme cuenta, esa necesidad me mantenía atrapado. Mi progreso seguía dependiendo de algo externo, hasta que llegó un momento difícil que me obligó a ver la realidad con claridad. Entendí que estaba solo frente a la decisión más importante. Nadie podía dar ese paso por mí, nadie podía cambiar mi situación. Lo hacía yo o me quedaba exactamente donde estaba. No fue una experiencia agradable, pero fue el golpe de realidad que necesitaba para cambiar. Desde entonces dejé de buscar fuerza afuera y empecé a construirla dentro de mí. No fue rápido ni sencillo, fue incómodo, silencioso y muchas veces agotador. Empecé a cumplir con mis responsabilidades sin esperar reconocimiento, a seguir avanzando aunque nadie estuviera mirando y a mantenerme firme incluso cuando todo parecía ir en contra. Comprendí que el carácter no se desarrolla cuando todo marcha bien, ni cuando tienes apoyo constante. Se desarrolla cuando estás solo y aún así eliges continuar. Ahí es donde realmente descubres quién eres. La soledad que al principio incomoda termina enseñándote más de lo que imaginas. Te obliga a mirarte sin excusas, a cuestionarte con honestidad y a definir qué quieres de verdad. Poco a poco dejas de actuar para impresionar a otros y comienzas a actuar por convicción. Aprendes a confiar en tu criterio, a sostenerte sin aplausos y a avanzar sin necesitar validación. Cuando atraviesas ese proceso ocurre algo importante. Ya no te mueves según cómo te sientes. Empiezas a moverte según las decisiones que tomas. Con el tiempo dejé de esperar comprensión, aprobación y empujones constantes. Asumí la responsabilidad de mi vida y descubrí una libertad que antes no conocía. Porque cuando todo depende de ti, lo que construyes tiene bases reales. No necesitas espectadores ni reconocimiento, solo necesitas dirección y disciplina. Y eso te convierte en alguien difícil de detener. En una persona que sigue avanzando aunque las circunstancias no sean favorables. El segundo principio que transformó mi manera de pensar fue dejar de depender del apoyo emocional. Puede sonar duro, pero es necesario. Mientras más necesites que otros te levanten, más frágil será tu avance. Es normal querer comprensión, pero convertirla en una necesidad constante te debilita. Nadie tiene la obligación de motivarte ni de cargar con tus responsabilidades. Cada persona está luchando sus propias batallas. Cuando no entiendes esto, vives decepcionado porque esperas de los demás algo que nunca les correspondió darte. Yo también cometí ese error. Compartía mis planes esperando entusiasmo y hablaba de mis problemas esperando respuestas que me hicieran sentir mejor. Cuando no recibía lo que quería, me frustraba. Creía que los demás me fallaban, pero la realidad era diferente. Era yo quien esperaba demasiado. El día que entendí que nadie me debía ánimo, atención ni motivación, dejé de cargar con expectativas innecesarias. Y al hacerlo sentí una ligereza enorme. Mi avance dejó de depender de las reacciones de otros y mi motivación dejó de ser tan fácil de romper. Descubrí que el apoyo más poderoso nace del respeto que construyes hacia ti mismo. Ese respeto aparece cuando cumples tu palabra, cuando haces lo que dijiste que harías y cuando avanzas aunque nadie lo reconozca. Ahí se forma una confianza auténtica, no depende de emociones pasajeras ni de opiniones externas, se convierte en parte de tu identidad. Y cuando tu identidad está construida sobre acciones consistentes, deja de tambalearse por lo que otros piensen o digan. Dejar de buscar apoyo constante no significa alejarte de las personas, significa dejar de actuar desde la necesidad. Ya no buscas que alguien te complete porque aprendes a sostenerte por ti mismo. Tu presencia cambia, tus decisiones se vuelven más firmes y tu dirección deja de depender de quien te acompaña. Si alguien camina contigo, perfecto. Si no, continúas igual. Esa es una diferencia enorme entre quienes solo tienen intención y quienes realmente consiguen resultados.
El tercer principio es todavía más incómodo, dejar de quejarte. Quejarse parece algo normal, pero muchas veces es una forma silenciosa de rendirse. Cada vez que repites que todo está mal, te convences de que no tienes poder para cambiar nada. Con el tiempo desarrollas el hábito de señalar problemas sin hacer nada para resolverlos. Y una vida construida sobre excusas nunca produce resultados importantes. Yo también pasé por esa etapa. Me quejaba de las circunstancias, de las oportunidades y de las ventajas que otros parecían tener. Tal vez algunas de esas quejas tenían fundamento, pero nunca me ayudaron a avanzar. Solo me mantenían atrapado. Todo cambió cuando me hice una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que me molesta existe porque todavía no he tomado acción? La respuesta fue difícil de aceptar, pero me devolvió algo que había perdido: responsabilidad sobre mi propia vida. A partir de ese momento cambié mi enfoque. Cada vez que aparecía una queja la reemplazaba por una pregunta simple: ¿qué puedo hacer yo para mejorar esta situación? Esa pregunta transformó mi manera de pensar. Donde antes veía obstáculos, comencé a ver posibilidades. Donde antes había frustración, encontré acciones concretas. Poco a poco dejé de reaccionar y empecé a construir. Y mientras construía, recuperé algo más valioso que la comodidad: el respeto por mí mismo. La vida no se vuelve fácil por pensar de esta manera. Los problemas siguen apareciendo y los desafíos no desaparecen. Lo que cambia eres tú. Dejas de paralizarte y comienzas a moverte. Dejas de lamentarte y comienzas a actuar. Y esa diferencia lo cambia todo. El mundo no responde a las quejas. Responde a las personas que siguen adelante, que insisten cuando los resultados tardan en llegar y que convierten lo poco que tienen en una oportunidad para avanzar. Hoy tengo algo muy claro. Si algo me duele, actúo. Si algo me falta, trabajo para conseguirlo. Si algo me incomoda, lo enfrento. Y si estoy solo, sigo avanzando de todas formas. Porque entendí que el hábito de quejarse necesita excusas para sobrevivir, mientras que el hábito de avanzar solo necesita una decisión firme. Y esa decisión siempre será tuya. Nadie puede tomarla por ti. La mayoría habla de disciplina como si fuera algo que aparece cuando existe presión, vigilancia o consecuencias inmediatas, pero la realidad es mucho más reveladora. Tu verdadero nivel se muestra cuando nadie te exige nada, cuando nadie te observa y cuando puedes incumplir sin que nadie lo note. Es en ese silencio donde se revela tu carácter. Cumplir cuando otros te miran es fácil. Cumplir cuando estás solo es otra historia, porque en ese momento lo único que te sostiene es tu palabra. Y si no eres capaz de respetar tus compromisos en privado, tampoco podrás sostenerlos cuando llegue el momento de demostrar resultados frente al mundo. Durante mucho tiempo funcioné bien cuando había reglas, horarios y personas supervisando lo que hacía. Cumplía con fechas, respondía a las exigencias y hacía lo necesario para avanzar. Pero cuando esas estructuras desaparecían, también desaparecía mi orden. Prometía cosas que no cumplía, hacía planes que nunca ejecutaba y encontraba excusas porque nadie estaba observando. Sin embargo, había alguien que sí veía cada incumplimiento: yo mismo. Y cada vez que me fallaba en silencio, perdía un poco más de confianza en mí. Porque puedes engañar a otros durante un tiempo, pero jamás puedes escapar de la verdad que conoces sobre ti mismo. Fue entonces cuando entendí una realidad incómoda. Si necesitaba que alguien me empujara para actuar, nunca tendría el control de mi vida. Tomé una decisión que cambió todo: convertirme en mi propia autoridad. Dejé de esperar recordatorios, presión o supervisión. Empecé a exigirme incluso cuando nadie estaba mirando. Me levantaba porque lo había decidido, no porque alguien lo esperaba de mí. Dejé de actuar por obligación y empecé a actuar por respeto hacia mi propia palabra. Porque cuando tu palabra tiene valor, no necesitas vigilancia. Dices que harás algo y lo haces. Parece simple, pero ahí está la diferencia entre quienes avanzan y quienes solo hablan. La disciplina verdadera no nace de la emoción ni de la inspiración. Nace de repetir lo correcto cuando no tienes energía, cuando no tienes ganas y cuando nadie va a reconocer tu esfuerzo. Al principio resulta incómodo, pero con el tiempo deja de ser una tarea y se convierte en parte de quién eres. Ya no negocias contigo mismo ni buscas excusas para posponer. Actúas porque entendiste que esa es la forma correcta de vivir. Y cuando llegas a ese punto descubres algo poderoso. La disciplina no te limita, te libera. Te da control sobre tu vida y te convierte en alguien en quien puedes confiar. Grábate esto. Tu disciplina determina tu libertad. Cuando eres capaz de cumplirte incluso en tus peores días, dejas de depender del ánimo, de las circunstancias y de la aprobación de otros. Ya no necesitas que alguien te motive para moverte, solo necesitas recordar quién eres y actuar de acuerdo con ello. Ese nivel de coherencia construye un respeto interno que no se compra, no se aparenta y tampoco desaparece fácilmente cuando llegan los problemas.
El siguiente principio es igual de importante y también igual de incómodo: dejar de buscar validación en los demás. Muchas personas solo avanzan cuando reciben reconocimiento o cuando alguien les confirma que van por buen camino. Pero construir tu seguridad sobre la opinión ajena es construir sobre terreno inestable. Las opiniones cambian, los aplausos se apagan y la aprobación desaparece más rápido de lo que imaginas. Si dependes de eso, tu confianza siempre estará en riesgo. Yo también estuve atrapado en esa necesidad. Esperaba que alguien reconociera mi esfuerzo para sentir que estaba haciendo las cosas bien. Cuando recibía elogios, me sentía fuerte. Cuando no los recibía, empezaba a dudar de mí mismo, cuestionaba decisiones que en el fondo sabía que eran correctas. Con el tiempo comprendí que el problema no era la falta de apoyo. El problema era que todavía no confiaba plenamente en mi propio criterio. Necesitaba que otros confirmaran algo que yo mismo no terminaba de creer. Ese descubrimiento cambió mi forma de pensar. Dejé de preguntarme qué opinaban los demás y comencé a preguntarme si estaba siendo fiel a mis principios. Si estaba cumpliendo mis compromisos, avanzando con intención y dando lo mejor que podía. Cuando la respuesta era sí, eso era suficiente. No necesitaba aplausos para continuar. Sabía que estaba haciendo lo correcto y eso bastaba para seguir avanzando sin distraerme con las opiniones externas. Cuando tu validación nace desde dentro, te vuelves mucho más fuerte. No te elevas demasiado con los elogios ni te destruyes por las críticas. Puedes continuar incluso cuando nadie cree en ti, porque tu dirección no depende de lo que otros piensen. Esa estabilidad te permite resistir procesos largos, soportar momentos difíciles y mantenerte enfocado cuando muchos abandonan, porque dejaron que las opiniones ajenas decidieran su valor. Desde entonces cambié la manera en que hablo conmigo mismo. Reconozco mis avances cuando los merezco y corrijo mis errores cuando aparecen, pero ya no necesito permiso de nadie para saber si estoy avanzando. Mi confianza se basa en hechos, no en emociones pasajeras. Porque el respeto verdadero no se pide ni se exige, se construye. Y si quieres que la vida te tome en serio, primero tienes que dejar de buscar autorización para actuar. El último principio es el que marca la diferencia entre quienes intentan cambiar y quienes realmente lo logran. Aprender a levantarse rápido. No importa cuánta disciplina tengas, vas a cometer errores. Habrá días donde falles, donde rompas tus hábitos o donde te alejes del camino que habías elegido. Eso es parte del proceso. Lo que realmente importa es cuánto tiempo permaneces caído después del error. Antes convertía cada tropiezo en una carga enorme. Me castigaba mentalmente, repetía una y otra vez mis fallas y perdía más tiempo sintiéndome mal que corrigiendo el problema. La culpa terminaba haciéndome más daño que el error original. Hasta que comprendí una verdad sencilla: lamentarte no cambia nada. Actuar, sí. Desde ese momento dejé de obsesionarme con las razones del fracaso y empecé a enfocarme en la siguiente acción necesaria. Si caía, me levantaba. Si me desviaba, regresaba. Sin dramas, sin largas explicaciones y sin autocompasión. Porque mientras más rápido reaccionas, menos espacio le das a la duda, al miedo y a la culpa para crecer dentro de ti. Aprendí a ser exigente conmigo mismo sin destruirme. A reconocer mis errores sin justificarlos, pero también sin convertirlos en una excusa para abandonar. Porque no necesito sentirme bien para hacer lo correcto. Necesito hacerlo, aunque no tenga ganas. Hoy tengo una regla muy simple. No me quedo en el suelo. No importa lo que ocurra ni cómo me sienta. Siempre doy un paso para regresar al camino. Esa capacidad de reaccionar rápido es lo que separa a las personas comunes de las personas que consiguen resultados. No gana quien nunca falla. Gana quien pierde menos tiempo después de fallar. Gana quien vuelve a actuar antes que los demás. Y aquí aparece una verdad que muchos evitan aceptar. Si dependes de sentirte bien para avanzar, estás construyendo tu vida sobre algo que cambia todos los días. La motivación es inestable. Hoy puede estar contigo y mañana desaparecer por completo. Si tus acciones dependen de tu estado de ánimo, nunca desarrollarás algo sólido. Tu vida quedará en manos de tus emociones, y vivir así es renunciar al control. Durante años esperé el momento perfecto para actuar. Creía que necesitaba más energía, más claridad o más motivación. Pero detrás de todo eso había otra realidad. Miedo a la incomodidad. Miedo al esfuerzo constante. Miedo a seguir adelante cuando el entusiasmo desaparece. Hasta que entendí algo que transformó mi manera de vivir. Si solo trabajas cuando tienes ganas, te quedarás exactamente donde estás. Lo extraordinario no se construye en los días fáciles. Se construye cuando decides actuar aunque no te apetezca hacerlo. Tomé la decisión de cumplir mis compromisos sin importar mi estado emocional. Empecé a hacer lo que debía hacer en días buenos y en días malos. Al principio no se siente emocionante, no hay recompensa inmediata ni grandes emociones. Pero si persistes, ocurre algo poderoso. Empiezas a confiar en ti mismo porque te demuestras que ya no dependes de impulsos pasajeros. Cuando haces lo correcto justo en el momento en que menos quieres hacerlo, te transformas.
Dejas de ser una persona que reacciona a sus emociones y te conviertes en una persona que toma decisiones. Ya no te preguntas si tienes ganas, te preguntas si vas a cumplir tu palabra. Y esa diferencia cambia por completo el rumbo de una vida, porque la motivación aparece y desaparece, pero la disciplina permanece. Es la que te mantiene avanzando cuando todo se vuelve difícil, la que te sostiene cuando otros se detienen y la que termina construyendo resultados que duran toda la vida. Hay otra verdad que pocas personas están dispuestas a escuchar. No necesitas que los demás te entiendan. En el momento en que decides crecer de verdad, muchas personas se sentirán incómodas con tus decisiones. Te cuestionarán, te criticarán o simplemente no comprenderán por qué haces lo que haces. Y si dependes de su aprobación, terminarás reduciendo tus metas para encajar. Así es como muchas personas renuncian a su potencial, no porque no puedan avanzar, sino porque tienen miedo de hacerlo sin la aceptación de los demás. Yo también intenté explicar mi camino demasiadas veces. Quería que otros entendieran mis decisiones y validaran mis objetivos, pero en lugar de apoyo muchas veces encontré dudas, críticas o burlas. Durante un tiempo eso me afectó, hasta que comprendí que el verdadero problema no era la falta de comprensión, era mi necesidad de ser aprobado. Cuando dejé de buscar permiso para avanzar, todo se volvió más sencillo. Empecé a actuar en silencio, a sostener mis decisiones sin justificarlas y a confiar más en mi dirección que en las opiniones ajenas. No necesito que todos estén de acuerdo conmigo, necesito estar en paz con las decisiones que tomo. Esa diferencia cambia por completo la forma en que vives. Dejas de actuar para agradar y comienzas a actuar para cumplir con aquello que sabes que debes hacer, y cuando logras eso, experimentas una libertad que pocas personas conocen. La libertad de avanzar sin pedir autorización, sin esperar aplausos y sin detenerte porque alguien no entiende tu visión. Pero el principio más poderoso de todos es este: gran parte de lo que necesitas para avanzar ya está dentro de ti. No está en las circunstancias perfectas, ni en la ayuda externa, ni en algún momento ideal que todavía no llega. Está en tu capacidad de decidir avanzar aun cuando las condiciones no sean perfectas. Está en tu voluntad de seguir adelante cuando no tienes todas las respuestas, y esa fuerza solo aparece cuando dejas de esperar que algo externo cambie tu vida. Cuando entendí esta verdad, dejé de buscar excusas. Si algo me faltaba, trabajaba para construirlo. Si algo me dolía, lo enfrentaba. Si caía, me levantaba. Dejé de esperar el momento perfecto y empecé a actuar con lo que tenía en ese instante. Y cuanto más avanzaba, más descubría una fuerza que siempre había estado ahí. Una fuerza que no depende de la suerte, de las circunstancias, ni de la opinión de otras personas. Una fuerza que nace cuando asumes la responsabilidad completa de tu vida. Habrá días difíciles, habrá momentos donde quieras rendirte, donde te sientas cansado, confundido o completamente solo, pero justamente ahí es donde se define tu futuro. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo va bien. La verdadera prueba aparece cuando seguir adelante se vuelve incómodo. Y si en ese momento decides continuar, aunque tengas miedo, aunque estés agotado y aunque no tengas ganas, estarás cruzando una línea que la mayoría nunca cruza. Estarás construyendo una versión de ti mismo capaz de sostenerse sin depender de nada externo. Llega un punto donde entiendes que no necesitas aplausos para continuar, no necesitas aprobación para actuar, no necesitas que alguien te rescate o te motive todos los días, te tienes a ti mismo. Y cuando aprendes a confiar en tu palabra, en tu disciplina y en tu capacidad de levantarte una y otra vez, te conviertes en una persona difícil de detener. Ya no reaccionas a las circunstancias, tomas decisiones. Ya no esperas el momento adecuado, lo creas, ya no huyes de los desafíos, los enfrentas. Si este mensaje te hizo reflexionar, conviértelo en un compromiso. Escribe en los comentarios esta frase: avanzaré aunque no tenga ganas. Hazlo por ti. Hazlo para recordarte que el crecimiento no depende de cómo te sientes, sino de las decisiones que tomas cada día. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, comparte este video. Porque el cambio real no ocurre cuando hablamos de mejorar, ocurre cuando decidimos actuar y cumplimos nuestra palabra sin importar las circunstancias.